quién es? Es el señor maestro. Hombre, perdóname, señor maestro. No se pare, si no puede. ¿Para qué? Millones de nosotros la conocemos así, la eterna enamorada de don Ramón, la mujer de carácter explosivo y vestido celeste, el blanco de las bromas de los niños en la vecindad más famosa de América Latina. Y siempre la ven enferma, llorando y sufriendo malos tratos. Porque eres un malvado sin conciencia. Por favor, no lo insultes. Su voz inconfundible retumbaba acusando a los pequeños de sus travesuras, mientras su corazón suspiraba por un amor imposible. Para el mundo, ella era doña Clotilde. Para los niños de la vecindad, era simplemente la bruja del 71. Ni pertenece usted al mundo exterior, ni acaba de pertenecer a nuestro mundo interior. Como quien dice, ni soy de aquí. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen es solo una pequeña pieza de una vida extraordinaria? Que detrás de los hechizos de comedia y los pasteles para su rorro ardía el fuego de una luchadora, porque antes de hacer reír a todo un continente, esta mujer se enfrentó y luchó por la libertad contra una de las dictaduras más brutales del siglo XX. Esta no es la historia de doña Clotilde. ¿No se ha arrepentido de la decisión? No, en lo absoluto, no, al contrario, le estoy echando más ganas. Ahorita que estoy chavo todavía. No, ¿qué pasó? Esa risita no me gustó. Es la increíble y secreta historia de Angelines Fernández, la opositora política que el exilio convirtió en leyenda. Una mujer que conoció la guerra, la persecución y el destierro, para luego renacer de sus cenizas y grabar su nombre en la historia de la televisión. Prepárate para descubrir la asombrosa dualidad de una vida marcada por la convicción y los aplausos. Sección 1. El fuego de la juventud, una luchadora por la libertad. Para entender la fuerza que moldeó a Angelines Fernández, tenemos que viajar en el tiempo a una España convulsa y rota. Luego murió Angelines Fernández. Ella había estado ya muy malita. Ella sí seguía con nosotros. Nació como María de los Ángeles Fernández Abad en Madrid el 30 de julio de 1924, en el seno de una familia humilde. Su infancia y adolescencia no fueron tranquilas, sino que crecieron bajo la sombra de la tensión política que estaba a punto de desgarrar a su país. En 1936, cuando Angelines tenía apenas 12 años, España se hundió en la oscuridad de la guerra civil. El conflicto que enfrentó al bando republicano contra el bando nacionalista liderado por Francisco Franco, fue una herida profunda en el alma española. Y en medio de ese caos, una joven Angelines no se quedó de brazos cruzados. Desde muy temprano demostró un carácter fuerte y una convicción inquebrantable, alineándose apasionadamente con la causa republicana. No fue una simpatizante pasiva, aunque las fuentes no confirman que empuñara un arma, sí ratifican que fue una activa opositora al franquismo. Su propia hija, Paloma Fernández, la describiría años más tarde como una mujer de valores firmes y un espíritu indomable. Para Angelines no existían los grises. La vida era blanco o negro, y la lucha contra la tiranía era una causa justa por la que valía la pena arriesgarlo todo. Imaginar a la mujer que años después interpretaría a una vecina cómica, defendiendo sus ideales frente a un régimen totalitario, revela la increíble profundidad de su carácter. La guerra no era un concepto abstracto para ella, era una realidad cruda y violenta que se llevó la vida de 500.000 de personas y dejó cicatrices imborrables. En 1939, la guerra terminó con la victoria de Franco, dando inicio a una dictadura que duraría casi 4 décadas. Pero para Angelines, la lucha no había terminado. La victoria de Franco trajo consigo una represión brutal. Las persecuciones, desapariciones y ejecuciones de quienes habían apoyado a la República se convirtieron en la norma. Su nombre figuraba en las listas de los antifranquistas, una etiqueta que en esa España equivalía a una sentencia de prisión o muerte. Su vida corría un peligro constante. La joven que había defendido sus ideales con valentía ahora se enfrentaba a un enemigo invisible y omnipresente, el aparato represor de un Estado totalitario. Cada día era una apuesta. La misma determinación que más tarde la haría una actriz respetada, en ese momento la convertía en un objetivo para el régimen. Era una fugitiva en su propia tierra. El cerco se estrechaba cada vez más y, finalmente, permanecer en España se volvió insostenible. La única salida para sobrevivir era el exilio. Sección 2. El camino del exilio. Un nuevo comienzo en un nuevo mundo. La decisión de abandonar tu patria nunca es fácil.
Para Angelines significaba dejarlo todo atrás, su familia, sus raíces y la lucha a la que había dedicado su juventud. Pero quedarse era un suicidio. Catalogada como enemiga del Estado, su captura era solo cuestión de tiempo. En 1947, con 25 años, tomó la dolorosa pero necesaria decisión de huir. Su destino final fue México. ¿Por qué México? Porque bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas, el país se había convertido en un faro de esperanza para miles de republicanos españoles gracias a su generosa política de puertas abiertas. Se dice que antes de establecerse allí, pasó una corta temporada en La Habana, Cuba, mientras arreglaba sus papeles, para finalmente encontrar su hogar definitivo en México. Llegar a un nuevo continente, sin más equipaje que sus convicciones y las cicatrices de la guerra, fue un reto gigantesco. Los primeros tiempos fueron duros, llenos de soledad y dificultades económicas. Sin embargo, no estaba completamente sola. En México existía una vibrante comunidad de exiliados españoles que se apoyaban mutuamente. Fue en ese círculo donde encontró una mano amiga que sería clave para su futuro. El actor español Ángel Garasa, otro exiliado que ya se había hecho un nombre en el cine mexicano y era conocido por trabajar junto al gran Cantinflas, se convirtió en su padrino artístico. Garasa vio en ella no solo a una compatriota, sino a una mujer con un talento innegable, y le abrió las primeras puertas en el mundo del espectáculo. Gracias a él, Angelines consiguió trabajo en las populares radionovelas de la estación XEW. Su voz potente y llena de matices no tardó en llamar la atención. De la radio pasó a los teleteatros, precursores de las telenovelas. Poco a poco, la mujer que había defendido sus ideas en la clandestinidad comenzaba a proyectar su voz para entretener a las masas. El exilio fue un renacimiento forzoso. La lucha política había quedado atrás, reemplazada por una nueva batalla. Hacerse un nombre en una industria competitiva y en un país que no era el suyo. Pero el mismo temple que la mantuvo a salvo en España, ahora la impulsaba a triunfar en los escenarios de México. Había perdido una guerra, pero estaba decidida a no perder la oportunidad de construir una nueva vida. Sección 3. Forjando una nueva identidad. La época de oro del cine mexicano. La adaptación de Angelines al mundo artístico mexicano fue asombrosamente rápida. Un testamento a su talento y determinación. Tras sus inicios en el teatro, la radio y los teleteatros, el siguiente paso natural era la gran pantalla. México vivía entonces la época de oro de su cine, y Angelines estaba a punto de convertirse en parte de esa historia. Su debut en el cine llegó en 1955 con la película Maternidad Imposible. A partir de ahí, su carrera despegó, encadenando papeles y demostrando una versatilidad increíble. Aunque hoy la recordemos por la comedia, en sus primeros años en el cine, Angelines era sobre todo una actriz dramática, capaz de interpretar personajes complejos y de gran intensidad. Su filmografía de esta época es impresionante. Compartió pantalla con algunas de las figuras más grandes de la historia del cine mexicano. Actuó junto al legendario Mario Moreno, Cantinflas, en películas como El Padrecito y El Profe. También trabajó con el distinguido actor dramático Arturo de Córdoba. Lejos de ser una simple actriz de reparto, Angelines dejó su huella. Uno de sus roles más destacados fue en El esqueleto de la señora Morales, 1960, una obra maestra del humor negro, donde demostró su capacidad para navegar tonos oscuros y complejos. También participó en Corona de lágrimas, 1968, un drama intenso donde compartió créditos, una vez más con su futuro compañero de vecindad, Ramón Valdés. Estos roles nos muestran que, mucho antes de ser la bruja del 71, Angelines Fernández era una actriz respetada y consolidada, dueña de una belleza clásica y una presencia imponente. Era la antítesis del personaje que le daría fama mundial, elegante, sofisticada y con un talento innegable para el drama. Sin embargo, el logro más importante de esta etapa no fue un papel, sino una amistad que definiría su futuro. Fue en los sets de rodaje donde conoció y forjó un vínculo indestructible con Ramón Valdés. La conexión fue instantánea y profunda. Quizás fue un sentido del humor compartido o el respeto mutuo. Se convirtieron en confidentes, en compañeros que disfrutaban de las largas esperas entre tomas, a menudo compartiendo un cigarrillo y una conversación. Su amistad se convirtió en una de las más sólidas y leales del espectáculo mexicano. Conociendo su historia, Ramón la llamaba cariñosamente mi guerrillera, un apodo que reconocía con afecto su valiente pasado. Ella, por su parte, siempre lo consideraría su mejor amigo.
A pesar de su éxito, Angelines nunca abandonó sus convicciones. Ya asentada en México, siguió participando en círculos de izquierda y movimientos feministas. La luchadora no había muerto, simplemente había encontrado un nuevo campo de batalla, el del arte. Sección 4. El hechizo inesperado. Convirtiéndose en la bruja del 71. A principios de los 70, la televisión le estaba ganando la partida al cine. Para muchos actores de la época de oro esto fue un reto. Para Angelines fue la puerta a la inmortalidad. La oportunidad llegó de la mano de un joven y brillante comediante que estaba revolucionando la TV, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. En 1971, Chespirito estaba armando el elenco para un nuevo sketch sobre una vecindad. Buscaba una actriz de renombre para el papel de una mujer solterona, algo excéntrica y eternamente enamorada de su vecino, don Ramón. Aquí es donde la amistad jugó su papel más importante. Fue su gran amigo, Ramón Valdés, quien le habló a Chespirito de Angelines. La anécdota cuenta que ella le pidió a Ramón que le preguntara a Chespirito si no tendría un papel para ella. Fiel a su amigo, Ramón no solo preguntó, sino que la recomendó fervientemente. Chespirito, que quería darle prestigio a su elenco con figuras del cine, confió en la recomendación y la llamó. Así nació doña Clotilde, la bruja del 71. El número claro era por su departamento, aunque los niños lo usaran para reforzar su malintencionado apodo. Para Angelines, una actriz dramática de gran belleza, el papel era un desafío. Tenía que afearse, adoptar los gestos y la voz de una mujer mayor y, sobre todo, sumergirse en la comedia física y el humor blanco de Chespirito. Pero aceptó el reto con la misma valentía con la que había enfrentado todo en su vida. El personaje fue una construcción genial. Con su eterno vestido azul pálido y su voz grave, se convirtió en un ícono. Era la villana cómica, siempre regañando a los niños. Pero detrás de esa fachada había una profunda humanidad. Doña Clotilde no era mala, era una mujer solitaria que solo esperaba conquistar el corazón de don Ramón. Sus intentos por agasajar a su Rorro con pasteles y regalos se convirtieron en uno de los gags más queridos del programa. La química en pantalla entre Angelines y Ramón era pura magia, alimentada por décadas de amistad genuina. Cada escena juntos era una clase magistral de comedia. Unirse al elenco de El Chavo del Ocho la catapultó a la fama internacional. Dejó de ser la respetada actriz del cine mexicano para convertirse en un rostro familiar en toda América Latina. Millones de personas que no conocían su pasado heroico la adoptaron como la brujita entrañable de la vecindad. El hechizo había funcionado. Sección 5. Detrás del personaje, la mujer, la madre, la amiga, fuera de los foros, lejos del vestido celeste, María de los Ángeles Fernández Abad era una mujer que imponía respeto. Quienes la conocieron la describen como alguien de carácter fuerte, a veces explosivo, pero con una nobleza y lealtad a toda prueba. Era elegante, culta y con una conversación fascinante, todo lo contrario a la mujer que interpretaba en televisión. Su hija Paloma la describió como alguien que no creía en las medias tintas, una mujer de valores firmes. A diferencia de su personaje, Angelines conoció la alegría de la maternidad. Tuvo una única hija, Paloma Fernández, y fue una madre dedicada. Paloma creció entre los sets de filmación, pero decidió no seguir los pasos de su madre, optando por una vida alejada de los reflectores. Pero en la vida de Angelines había una sombra, una adicción que la acompañó durante décadas y que trágicamente sellaría su destino, el tabaco. Fumaba compulsivamente, varias cajetillas al día. Era un hábito que compartía con su amigo Ramón Valdés y que se convirtió en una constante en su vida. Su hija relató que Angelines no se cuidaba y que a menudo ponía el trabajo por delante de su salud. Este vicio terminaría por cobrarle un precio muy alto. En el trabajo era la profesional consumada, pero su relación más especial era, sin duda, con Ramón Valdés. Su amistad iba más allá de las cámaras. Se dice que Angelines sentía por Ramón un cariño que trascendía la amistad. Verdad o mito, lo que es innegable es la profunda conexión que los unía. Cuando Ramón dejó el programa en 1979, Angelines quedó visiblemente afectada. Perder a su compañero, a su compañero de escena y amigo fue un golpe durísimo. La mujer detrás de la bruja era un ser humano de grandes contrastes, fuerte pero vulnerable, reservada
pero ferozmente leal. Una actriz dramática que encontró la fama en la comedia y una mujer que, a pesar de haber enfrentado una guerra, encontró en la amistad sus batallas más íntimas. Sección 6. El telón final y un legado eterno. El 9 de agosto de 1988, la comedia latinoamericana se vistió de luto. Ramón Valdés falleció a los 64 años, víctima de un cáncer de estómago, también atribuido a su fuerte adicción al tabaco. La noticia fue devastadora para todos, pero para Angelines fue una herida en el alma. La pérdida de su Rorro, su amigo y confidente, fue un golpe del que nunca se recuperaría. Lo que sucedió en su funeral se ha convertido en una de las anécdotas más conmovedoras del universo Chespirito. Según cuentan los familiares de Ramón Valdés, Angelines fue una de las pocas del elenco que asistió al velorio. Visiblemente afectada, se plantó junto al féretro de su amigo y permaneció allí, de pie, por más de 2 horas. No hablaba con nadie. Entre sollozos solo se le escuchaba repetir las palabras que su personaje decía con amor en la ficción, pero que en ese momento brotaban de un corazón roto. Mi Rorro. ¿Te fuiste? Mi Rorro. Fue la despedida desgarradora a su mejor amigo. Después de la muerte de Ramón, Angelines continuó trabajando por un tiempo, pero la magia ya no era la misma. Su propia salud comenzó a deteriorarse rápidamente, también como consecuencia de su tabaquismo. Se le diagnosticó cáncer de pulmón. María de los Ángeles Fernández Abad falleció el 25 de marzo de 1994, a la edad de 69 años, pero antes de partir expresó un último deseo que sellaría su historia de amistad para la eternidad. Pidió ser enterrada cerca de su querido amigo, Ramón Valdés. Su hija Paloma cumplió su deseo. Hoy, sus restos descansan en el cementerio Mausoleos del Ángel, en la Ciudad de México, muy cerca de los de Ramón. La luchadora y el vagabundo, la dama elegante y el humilde ropavejero descansan juntos como un símbolo eterno de una de las amistades más entrañables del mundo del espectáculo. Conclusión. La vida de Angelines Fernández es un viaje extraordinario a través de la historia, el dolor y la redención. Es la historia de 2 mujeres en una misma piel, la joven idealista que se opuso a una dictadura y la actriz que conquistó el corazón de millones con un personaje aparentemente simple. Su trayectoria nos recuerda que detrás de cada rostro que nos hace reír hay una historia humana, a menudo compleja, a veces heroica y siempre digna de ser contada. Hoy, la bruja se transforma en una figura de admiración, no por hechizos de ficción, sino por su coraje real. La mujer que fue perseguida, que enfrentó el exilio y tuvo que reinventarse desde cero, nos regaló décadas de risas. Su lealtad a su amigo Ramón Valdés hasta el último aliento y más allá nos enseña sobre la profundidad de los lazos humanos. Angelines Fernández fue mucho más que una comediante. Fue una sobreviviente, una pionera y una amiga leal. Una verdadera guerrillera, en la vida y en el corazón. Pero, ¿tú qué recuerdas de Angelines Fernández? ¿Conocías esta increíble historia? Déjanos tu comentario contándonos cuál es tu escena favorita de Doña Clotilde. Y comparte este video para que más personas descubran a la mujer que fue mucho más que una bruja. Y no olvides suscribirte para más historias que merecen ser contadas.